Hoy vamos a ver cómo empezar la producción de fresas a una mayor escala desde las frutas que podemos comprar en el mercado. Para sacar las semillas existen muchas formas, desde sacar pequeñas rodajas y dejarlas secar, para después raspar y sacarlas. Pero la que mejor me funcionó acá en Miradas Biológicas es cortar todas estas pequeñas láminas. Ahora lo que tenemos que tratar de buscar es que la semilla esté lo más limpia posible para tener mayor número de plantas. Y ahora le vamos a agregar agua, más o menos llegando hasta la mitad. Y acá voy a usar una de estas licuadoras de mano. Lo que tenemos que tratar de hacer es pulsos cortos para no romper las semillas. Y si no llegas a tener esta y tenés las licuadoras de vaso, y en ese caso, a medida que la vayamos haciendo andar a la licuadora, vamos a esperar unos 30 segundos para que la semilla caiga, se quede entre medio de la hélice y después volvemos a hacer nuevos pulsos. Y en este caso vamos a apretar y soltamos. Así varias veces, porque con esto lo que vamos a lograr es romper toda la pulpa para que se liberen las semillas. Lo dejamos en reposo unos minutos y por abajo nos van a empezar a quedar todas las semillas, que son las que vamos a separar ahora. Con unos 2 a 3 minutos de reposo vamos a lograr que nos queden todas las semillas en el fondo. Y así vamos a sacar toda la pulpa, mira por el fondo. Y nos van a quedar todas las semillas. Acá te voy a recomendar que le hagas un lavado más para tratar de sacar toda la pulpa que quedó flotando. Y así nos va a quedar toda la semilla limpia, libre de toda la pulpa con los azúcares que puede tener la fresa, que es el causante del crecimiento de hongos cuando hacemos la siembra. Como punto final, te voy a recomendar que todas estas semillas que todavía tienen agua, la dejes en algún recipiente de plástico para que se seque todo el agua, porque así va a ser mucho más fácil hacer toda la siembra. Y una vez que nos queda todo bien seco y al estar bien sueltas, esto va a facilitar mucho más la siembra, y como no tiene nada de pulpa, vamos a tener una mayor germinación de todas estas semillas. Y a la siembra la podemos hacer en bandejas de plástico como estas, que estén bien perforadas, y si no, en este otro tipo de bandejas. Es importante que el sustrato que usemos tenga materia orgánica. Podemos hacer mezcla de tierra negra con compost. Esto más que nada porque al momento de hacer la siembra, y como vamos a tener recipientes que van a ser muy pequeños, vamos a tratar de buscar que retenga la humedad hasta que las plantas estén bien desarrolladas. Y en el caso que hagamos la siembra en las bandejas de plástico de este tipo, le vamos a poner unos 4 a 5 centímetros de sustrato. Para hacer esta siembra, cuando ponemos muchas semillas, vamos a usar el método de la cámara húmeda. En el caso en el que usemos bandejas de este otro tipo, al dejar una capa de unos 4 a 5 centímetros de sustrato, a esto después lo vamos a envolver con una bolsa, vamos a generar toda una cámara de aire que va a mantener humedad hasta que las semillas empiecen a germinar. Pero en el caso, si queremos sembrar mayor cantidad en bandejas de este tipo, una vez que ponemos todo el sustrato, apenas vamos a apretarlo con otra bandeja para que se baje toda la mezcla que pusimos. Y a la siembra la vamos a hacer bien superficial, tratando de poner unas 2 a 3 semillas. Si llegan a caer algunas de más, no pasa nada, porque después las podemos trasplantar cuando tengan unas 3 a 4 hojas verdaderas. Es importante que no las enterremos, porque si las enterramos mucho, es muy probable que las plantas no puedan salir desde abajo de la tierra. Al igual que en el caso de esta otra bandeja, las semillas las vamos a dejar bien superficiales. Voy a acercarlo bien. Una vez que hicimos la siembra, sin tapar las semillas, con el agua vamos a remover todo el sustrato y las semillas van a quedar enterradas a la distancia justa para que puedan germinar bien. Y a su vez, en esta bandeja estamos dejando un espacio de aproximadamente 1 centímetro más o menos para generar toda esta cámara húmeda
que ahora te voy a mostrar cómo hacerla. También le vamos a hacer un pequeño riego como para que las semillas entren bien en contacto y apenas queden enterradas. En el caso de estas bandejas, las pondríamos adentro de una bolsa para que se genere toda la cámara húmeda hasta que las semillas empiecen a germinar. Pero cuando hacemos el cultivo a una escala más grande y usamos este otro tipo de bandejas, a esto lo podemos cubrir con el papel film. Y acá te voy a recomendar dar toda una vuelta por abajo también, llegando hasta la otra punta. Lo ponemos así y cubrimos por arriba. Tiramos de los costados y todo el film que estaba por abajo lo subimos para que de esta forma tengamos todo el agua que va a caer, va a quedar concentrada acá abajo. Al estar cerrado por arriba, también se mantiene toda una cámara húmeda y esto va a hacer que las semillas germinen mucho más rápido. Y a medida que pase el tiempo, para los dos tipos de almácigo que hicimos, tenemos que revisarlos. A esto te voy a recomendar una vez a la semana. Y siempre vamos a buscar en esta primera etapa que estén bien húmedos. En el caso que llegáramos a ver en esta bandeja más que nada, porque el agua se evapora mucho más rápido, por más que la tengamos toda tapada, vamos a revisar cuando empiecen a germinar y si llegamos a ver que se seca, a esto lo vamos a tener que regar lo antes posible para que no se deshidraten. Y una vez que llegamos a tener las plantas con las primeras hojas verdaderas, a esto lo podemos destapar todo para que se empiecen a hacer más fuertes las plantas, pero tengan en cuenta que lo vamos a tener que regar mucho más seguido porque van a haber muchas semillas que todavía van a seguir germinando. Este almácigo tiene unos 2 meses aproximadamente de tiempo y fíjate lo que vamos a encontrar por acá. Por un lado vamos a ver plantas de fresas que recién empiezan a germinar y por acá atrás ya hay plantas con la hoja verdadera. Esto es una característica de las plantas de fresas, tienen una germinación escalonada. Cuando hagas los almácigos y hagas el trasplante de las más grandes, no lo tires al almácigo porque es normal que empecemos a ver que por otro lado empiezan a germinar todas las semillas que se atrasaron. Para identificar una planta de fresa, lo que vamos a ver son dos cotiledones que en principio son bien redondos y que a medida que va pasando el tiempo, entre medio de estos dos cotiledones empieza a aparecer la primera hoja verdadera, que en principio va a ser una hoja así. No le vamos a ver las 3 partes como se ve acá abajo, sino que primero saca los cotiledones, en el centro la primera hoja verdadera y a medida que la planta se hace más grande, va a empezar a sacar la hoja típica de una frutilla dividida en las 3 partes. Es normal que durante todo el cultivo aparezcan malezas. Fíjate esta, por ejemplo, comparado con la planta de fresa, se diferencia bastante bien y las vamos a sacar para que no entren en competencia. En cuanto al trasplante, cuando tenemos plantas que están desarrolladas de este tipo, ya lo podemos hacer, por más que todavía las hojas no tengan las 3 partes. El tamaño ideal sería este. Prácticamente ya tenemos toda la planta bien formada y para trasplantarlas le vamos a tratar de dar la mayor cantidad de espacio posible. Y en estas plantas es importante respetar la altura de la corona porque desde acá es donde van a empezar a salir todas las nuevas hojas verdaderas con estas 3 partes. Justo por acá lo vamos a tratar de enterrar. Y apretamos bien para que la planta no se caiga y quede bien agarrada a todo este sustrato que estamos poniendo. Acá estoy usando una mezcla de tierra negra con pedacitos de madera. Si llegas a conseguir fibra de coco es mucho mejor. Y nos tenemos que asegurar que quede bien firme la planta. Y regamos bien. Así como están, las vamos a dejar en un lugar que estén a la media sombra, que no le dé el sol directo, que le dé el sol de la mañana o de la tarde, que va a ser un sol que no es muy fuerte, para que poco a poco se vayan adaptando a todo este nuevo ambiente, para que después las trasplantemos al lugar definitivo. Con el tiempo
todas las hojas van a salir con estas 3 partes. Esta es una buena señal que nos va a indicar que a esta planta ya la podríamos pasar a un lugar donde reciba mayor cantidad de sol para que junte energía en la corona que se está formando por abajo. Pero ahora te quiero dar un consejo extra cuando vamos haciendo el trasplante y nos quedan vacíos. A esto lo podemos llenar con más sustrato, y en el caso que hayan plantas que nacieron juntas, las podemos sacar y las vamos separando para que crezcan más rápido. Y después ya las vas a poder cultivar de distintas formas, como puede ser este tubo. Acá arriba te voy a dejar cómo hacerlo para que puedas cultivar estas fresas directamente colgando. Pero este cultivo también lo vamos a poder hacer en botellas de plástico. Te mando un saludo grande. ¡Chau!